En una mañana fría y gris de noviembre de 1991, un jet privado despegaba desde un pequeño aeropuerto en el norte de México, en una zona rural rodeada de montañas. El cielo estaba nublado, y las nubes se extendían como un manto pesado, cubriendo por completo el sol. Nadie pensó en ese momento que ese vuelo sería el último de Ana y Rodrigo López. Ella, una exitosa empresaria, y él, un inversor de alto perfil, se dirigían a un destino que nunca llegó a ser conocido. El avión, un modelo sofisticado y privado, desapareció de los radares sin dejar rastro. La búsqueda fue extensa, pero el tiempo pasó, y con él, la esperanza de encontrarlos. En el pequeño pueblo donde Ana había nacido, su familia era conocida por su reputación impecable. Su padre, don Gabriel, era un hombre de corazón firme, dueño de la única tienda de comestibles del lugar, un hombre que había luchado por sacar a su familia adelante. La noticia de la desaparición de su hija y su yerno fue un golpe devastador. Nadie podía imaginar qué había pasado con ellos, y el pueblo entero se sumió en un silencio incómodo, como si una sombra se hubiera instalado sobre el lugar. Los días pasaban, pero la incertidumbre no dejaba de atormentar a don Gabriel, quien, aunque ya en sus años dorados, nunca perdió la esperanza de ver a su hija regresar. El pueblo de San Miguel, aunque tranquilo, no era ajeno a la tensión que causaba la desaparición de una de sus propias hijas. Las calles, generalmente desiertas, se veían invadidas por los murmullos de los vecinos. Algunos decían que tal vez el avión había sufrido un accidente y otros, los más pesimistas, hablaban de un secuestro o un complot. Pero don Gabriel, con su mirada sabia, no podía dejar de pensar en algo más. ¿Por qué el avión desapareció sin dejar señales? Nadie había visto nada sospechoso esa mañana, ni en el aire ni en las cercanías del aeropuerto. Era como si la tierra misma hubiera tragado al avión y a sus ocupantes. Con el paso de los años, la familia López se fue desmoronando poco a poco. La esposa de don Gabriel, Carmen, nunca fue la misma después de la desaparición. El dolor de perder a una hija, sin tener respuestas claras, era algo que la consumía lentamente. Se refugiaba en su jardín, rodeada de flores que ya no tenían color, y pasaba horas mirando el horizonte, como si esperara ver el avión regresando, como si todo fuera solo una pesadilla de la que algún día despertaría. Los amigos de la familia se alejaron, incómodos por el dolor constante que la pareja de ancianos llevaba consigo. Una noche, cuando las estrellas apenas se asomaban entre las nubes, don Gabriel recibió una llamada. Su corazón latió más rápido al ver el número desconocido en la pantalla de su teléfono fijo. Pensó que tal vez era una broma, o peor aún, una llamada para darle malas noticias. La voz al otro lado era temblorosa, vacilante, como si la persona que hablaba no pudiera creer lo que estaba haciendo. «Papá, soy yo. Ana, soy yo», dijo la voz, que parecía provenir de un lugar distante, como si fuera un susurro de esperanza perdida en la vasta oscuridad de los años. Don Gabriel no pudo procesar lo que escuchaba. Durante 15 largos años había vivido con la certeza de que su hija había desaparecido para siempre. Su mente, como una máquina oxidada, tardó en reaccionar. ¿Era un engaño? ¿Era una llamada real? Su voz temblorosa, casi inaudible, contestó: «Ana, ¿es realmente tú?» La llamada duró solo unos minutos, pero en ese tiempo, las emociones de años de dolor y soledad se mezclaron en su corazón. «Estoy viva, papá. Estoy aquí», repitió la voz, con lágrimas que atravesaban la distancia. Al colgar, don Gabriel quedó en shock. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero algo en su interior le decía que era cierto. La esperanza que había perdido hacía tanto tiempo resurgió como una chispa en la oscuridad. Pero, ¿por qué ahora? Porque después de tantos años de silencio, ¿dónde había estado Ana todo este tiempo? ¿Y Rodrigo? Todas esas preguntas quedaron flotando en el aire, esperando ser respondidas. Pero la llamada no lo había aclarado todo. Solo lo había dejado con más dudas que antes. Era una madrugada fría, y la ciudad estaba sumida en su rutina diaria cuando don Gabriel decidió hacer algo que no había hecho en años: salir de su casa. Caminó lentamente hasta la tienda, como si necesitara el aire fresco para aclarar sus pensamientos. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse una a una, marcando el comienzo de otro día en San Miguel. Pero esa mañana no sería como las demás. Una ola de nerviosismo recorrió el cuerpo de don Gabriel. Su hija había regresado, pero ¿qué secretos traía consigo?
Don Gabriel no podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado esa noche. La llamada había sido breve, pero lo suficientemente clara para poner su mundo de cabeza. Decidió que tenía que encontrar respuestas, pero sabía que no sería fácil. El pueblo era pequeño y la gente rara vez se metía en asuntos ajenos. Sin embargo, algo en su corazón le decía que su hija había vuelto para revelar la verdad, y no podía dejar que esa oportunidad se desvaneciera. Cada rincón del pueblo parecía estar cubierto por un manto de incertidumbre, como si todo en él hubiera estado esperando este momento. Al día siguiente, don Gabriel fue a la estación de policía, pero el oficial que la atendió no parecía tan interesado en el caso como él esperaba. «Hace años que esa desaparición está archivada», le dijo el joven policía con una expresión de incomodidad. «Ya no hay nada que hacer. Es un caso cerrado». Pero don Gabriel no podía aceptar eso. Recordó las palabras de su hija, y esa chispa de esperanza volvió a encenderse dentro de él. Nadie podía cerrar el caso tan fácilmente, no mientras él siguiera respirando. Salió de la estación decidido a encontrar más pistas, aunque eso significara enfrentarse a su propio miedo. Pasaron varios días antes de que don Gabriel recibiera otra llamada. Esta vez, la voz al otro lado de la línea estaba llena de desesperación. «Papá, no me busques. No lo hagas. No entenderías». Era la voz de Ana, pero sonaba diferente. Algo en ella había cambiado, como si los años de ausencia la hubieran transformado en alguien más, alguien distante. Don Gabriel no pudo soportar el dolor de escucharla tan rota, tan perdida. «Ana, por favor, no te vayas otra vez. Dime qué ha pasado», suplicó, con la garganta apretada. La llamada se cortó de repente, dejándolo solo con su angustia. Esa misma noche, don Gabriel se acercó a su hija, Carmen, quien había estado en silencio desde el momento en que la llamada había terminado. La mujer, que había sido una roca en su vida, ahora se encontraba frágil, como si todos los años de espera la hubieran despojado de su fortaleza. «Creo que ella está viva, Carmen», dijo don Gabriel, con una esperanza vacilante en su voz. Carmen lo miró fijamente, sin hablar, como si las palabras no pudieran expresar lo que sentía. Ella también había tenido sus propios temores, pero nunca había dejado de esperar. Ahora, la duda estaba creciendo dentro de ella. ¿Qué había ocurrido realmente con Ana? Mientras tanto, en el centro del pueblo, algunos vecinos comenzaron a hablar sobre la desaparición de la pareja. Unos decían que el avión había sido víctima de un sabotaje, mientras que otros creían que se trataba de un accidente desafortunado. Sin embargo, había algo extraño en todo esto. Nadie podía dar una explicación convincente. Las teorías se multiplicaban, pero ninguna parecía encajar. Nadie había oído nada sobre el avión, ni había visto nada raro aquella mañana. Todos los rumores apuntaban a la misma conclusión. Ana y Rodrigo simplemente desaparecieron como si el aire los hubiera tragado. En medio de esta atmósfera densa, don Gabriel comenzó a buscar por su cuenta. Revisó viejos documentos y fotografías, buscando algo que pudiera dar alguna pista sobre lo que realmente había sucedido con su hija. Lo que encontró no era lo que esperaba. En uno de los viejos papeles que había guardado durante años, encontró una carta que Ana había escrito semanas antes de su desaparición. En ella, hablaba sobre un cambio drástico en su vida, algo que la había hecho reconsiderar todo lo que había construido. No mencionaba a Rodrigo, pero hablaba de una sensación de estar atrapada, de estar siendo observada. «Algo no está bien. Papá, hay algo que no me deja dormir», decía la carta. Don Gabriel se sintió paralizado al leer esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su hija había sentido que alguien la estaba observando? ¿Y por qué nunca mencionó a su esposo? Las respuestas seguían siendo elusivas. Carmen también leyó la carta, pero ni ella ni su esposo pudieron encontrar un sentido claro en sus palabras. «¿Por qué no nos dijo esto antes?», preguntó Carmen con una expresión de angustia. Don Gabriel no tenía una respuesta, pero algo en su interior le decía que Ana había estado tratando de decirles algo, solo que las circunstancias habían sido demasiado oscuras para entenderlo. Esa noche, sin embargo, algo extraño ocurrió. Don Gabriel soñó con Ana. En su sueño, ella le decía que todo había sido un error, que su vida había estado marcada por decisiones equivocadas. «Papá, no quiero que me busques más. No es seguro para ti», le susurró en el sueño antes de desvanecerse en la oscuridad. Al despertar,
Don Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era solo un sueño o había algo más detrás de esa visión? Tenía la sensación de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero las piezas del rompecabezas seguían sin encajar. Mientras tanto, la investigación oficial continuaba siendo estancada. Los policías no habían logrado encontrar nada nuevo, y el caso seguía siendo un enigma sin resolver. Pero don Gabriel no iba a rendirse. Tenía una determinación renovada. Encontraría a su hija, cueste lo que cueste. No importaba si eso significaba enfrentarse a las sombras de un pasado que aún no entendía. La llamada de Ana había sido solo el comienzo de una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. La obsesión de don Gabriel por encontrar a su hija comenzó a consumirlo. Durante días, se dedicó a investigar todos los rincones del pueblo, conversando con quienes alguna vez habían estado cerca de Ana. Su mente no descansaba, y cada pequeña pista parecía acercarlo más a la verdad. Sin embargo, cada respuesta que obtenía dejaba más preguntas que antes. Nadie tenía información precisa sobre la desaparición del jet privado. Los testigos parecían no haber visto nada fuera de lo común, y la sensación de que alguien estaba ocultando algo se apoderó de don Gabriel. En su corazón, una sensación de urgencia lo presionaba. Debía llegar al fondo de este misterio antes de que fuera demasiado tarde. En la casa de los López, Carmen comenzaba a sentirse atrapada entre el dolor y la desesperación. Cada vez que miraba a don Gabriel, veía en sus ojos el reflejo de un hombre que ya no estaba dispuesto a rendirse. Mientras él investigaba con tenacidad, Carmen se sentaba en su viejo sillón, mirando a través la ventana. Las tardes ya no eran las mismas. Los días de sol habían sido reemplazados por lluvias intermitentes que parecían reflejar su tristeza. La casa, que antes estaba llena de risas y vida, ahora estaba impregnada de un silencio denso, casi insoportable. A veces, se preguntaba si su hija realmente volvería. A pesar de la creciente frustración, algo en el interior de don Gabriel seguía impulsándolo. Decidió que ya no podía confiar solo en las autoridades locales. Necesitaba más. Así que, por primera vez en muchos años, recurrió a un viejo amigo, un detective privado llamado Samuel. Samuel había sido una figura misteriosa en el pueblo durante mucho tiempo, alguien que había resuelto varios casos complicados. Aunque su reputación no era la más limpia, don Gabriel confiaba en él. Tal vez, solo tal vez, Samuel podría arrojar luz sobre el paradero de Ana y Rodrigo. El detective se presentó en la casa de los López con su característico aire de misterio. Llevaba una gabardina gris y unos lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Don Gabriel lo miró con cierta desconfianza, pero sabía que no tenía otra opción. «¿Qué sabes sobre la desaparición de mi hija?», le preguntó, tratando de mantener la calma. Samuel asintió lentamente, como si ya estuviera al tanto de todo. «Hay algo que no cuadra, Gabriel. Si quieres respuestas, debemos ir más allá de lo que la policía ha hecho», respondió, su voz grave y pausada. Durante días, Samuel y don Gabriel recorrieron los archivos de la investigación oficial. Examinaron los registros de vuelos y las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control. Pero lo que más intrigaba a Samuel era una llamada telefónica que se había hecho justo antes del despegue del jet. El registro indicaba que alguien había intentado contactar a Ana en ese preciso momento. Pero no había registros de a quién pertenecía esa llamada. Alguien estaba pendiente de ellos antes de que se fueran. «Esto no fue un accidente», concluyó Samuel, mirando a don Gabriel con ojos serios. Esa noche, mientras Samuel y don Gabriel repasaban los últimos detalles de la investigación, un hombre misterioso se presentó en la tienda de don Gabriel. No tenía nombre ni rostro familiar. Solo sabía que se hacía llamar Víctor. Con una voz suave y calculadora, le ofreció una información que haría que todo cambiara. Lo que ocurrió con su hija no fue un accidente. Rodrigo no estaba solo en ese avión, dijo Víctor, dejando caer la bomba en medio de la conversación. Don Gabriel lo miró desconcertado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Víctor le ofreció detalles sobre una conexión secreta entre Rodrigo y algunas personas que don Gabriel jamás hubiera imaginado. Rodrigo estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que ustedes saben. Algo peligroso. Y Ana estaba atrapada en eso también. Continuó Víctor, dejando a don Gabriel sin palabras. No sabía si creerle, pero algo en su tono lo hacía sentir que estaba diciendo la verdad. La historia de su hija y su yerno se estaba transformando en algo que nunca habría podido imaginar. Al día siguiente, don Gabriel,
junto con Samuel, decidió seguir las pistas que Víctor les había dado. Durante semanas, recorrieron ciudades cercanas, preguntando por personas que podrían saber algo sobre la desaparición de Ana y Rodrigo. Las respuestas fueron escasas y, en su mayoría, confusas. Cada vez que parecía estar cerca de descubrir algo relevante, algo se interponía en su camino. Las personas se cerraban, evitaban hablar o simplemente desaparecían. Todo parecía estar cuidadosamente diseñado para que nunca pudieran llegar a la verdad. A pesar de los obstáculos, don Gabriel no se detuvo. Cada nueva pista lo acercaba más a un enigma mayor, un rompecabezas que se ampliaba con cada revelación. Pero la figura de Víctor seguía apareciendo en su mente. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Cómo sabía tanto sobre el paradero de su hija? No podía dejar de preguntarse si Víctor tenía algo que ver con todo lo que había sucedido, o si estaba, de alguna manera, siendo manipulado por fuerzas mucho mayores. El misterio solo se intensificaba. Esa noche, mientras descansaban en una pequeña posada en las afueras de una ciudad, don Gabriel tuvo otro sueño. Esta vez, Ana no le susurró desde la oscuridad. En el sueño, ella estaba parada frente a él, clara y definida. «Papá, por favor, no sigas buscando», le decía con una tristeza profunda en sus ojos. «Es demasiado tarde. No puedes salvarme. Y lo que sabes es más peligroso de lo que imaginas». Don Gabriel despertó con el corazón acelerado, sintiendo que la verdad estaba a punto de alcanzarlo, pero al mismo tiempo temiendo que esa verdad pudiera ser más oscura y peligrosa de lo que estaba dispuesto a enfrentar. El sueño de don Gabriel esa noche lo dejó inquieto, con una sensación de claustrofobia que no podía sacudirse. Se levantó temprano, caminó por las calles de la ciudad en busca de respuestas, pero nada parecía ser claro. La presencia de Víctor aún lo rondaba, y cada vez que pensaba en lo que había dicho, una sensación de peligro creciente se apoderaba de su ser. «Es demasiado tarde. No puedes salvarme», repetía la voz de Ana en su mente como un eco que no lograba desaparecer. A pesar de la advertencia, don Gabriel no podía rendirse. Su hija había vuelto a comunicarse, y él no iba a dejar que sus palabras quedaran en el olvido. A medida que pasaban los días, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Samuel, el detective, descubrió que Rodrigo, el esposo de Ana, había tenido contactos con varias personas de alto perfil en el mundo empresarial y político, personas que, aparentemente, tenían una influencia fuera de lo común. «Este no era un simple viaje de negocios», dijo Samuel, mirando a don Gabriel con una expresión grave. Rodrigo estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que podría haberle costado la vida a él y a Ana. Estas palabras resonaron en los oídos de don Gabriel como un golpe seco. Las investigaciones de Samuel revelaron que, días antes de la desaparición del avión, Rodrigo había estado en una reunión secreta con varios empresarios y políticos. Nadie sabía a ciencia cierta sobre el contenido de esa reunión, pero el secreto parecía ser de una magnitud que iba más allá de simples negocios. Unos días después, Ana y Rodrigo subieron al jet privado, y el avión desapareció sin dejar rastro. ¿Qué había ocurrido entre esa reunión y su desaparición? La respuesta parecía cada vez más lejana, pero el detective no iba a rendirse. En su desesperación, don Gabriel decidió enfrentarse a Víctor directamente. Lo encontró una vez más en un café apartado de la ciudad. «¿Por qué estás jugando con mi vida?», le preguntó don Gabriel, con la voz quebrada por el dolor. «¿Qué sabes sobre Ana y Rodrigo?». Víctor, quien parecía disfrutar de la intriga, lo miró fijamente, sin inmutarse. «Lo que tú sabes, don Gabriel, es solo la punta del iceberg. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas», dijo con tono calmado, casi sin emoción. Ana y Rodrigo no estaban simplemente viajando. Ellos estaban huyendo. Las palabras de Víctor lo golpearon como una ráfaga de viento helado. «¿Huyendo de qué?», preguntó don Gabriel, sintiendo que algo en su interior comenzaba a quebrarse. «No lo entiendes, ¿verdad?», continuó Víctor, dejando caer la bomba final. Rodrigo no quería que Ana supiera lo que estaba pasando, pero ella empezó a descubrirlo. Comenzó a hacer preguntas, y esas preguntas los pusieron en peligro. Fue entonces cuando decidieron desaparecer. El aire en la habitación se volvió pesado, y don Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había descubierto su hija? ¿Qué tan profundo estaba el abismo en el que su yerno la había arrastrado? «Don Gabriel,
Sin embargo, no podía aceptar esas respuestas tan fácilmente. Decidió, con el corazón apesadumbrado, regresar al pueblo para hablar con algunos de los viejos amigos de Ana, aquellos que conocían su carácter y sus preocupaciones. Fue allí, en la tienda de comestibles, donde una anciana vecina le susurró algo que cambiaría todo. Ana siempre temió por su vida, Gabriel, dijo la mujer con voz baja, como si temiera ser escuchada. No era solo el dinero lo que lo rodeaba, sino algo mucho más peligroso, algo que no quería que su familia supiera. Esta revelación dejó a don Gabriel más confundido que nunca. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había descubierto su hija? ¿Y por qué temía tanto por su vida? A medida que los días pasaban, la presión aumentaba. El pueblo, que una vez había sido tranquilo, ahora parecía estar cubierto por una capa de incertidumbre, como si todos, incluso los más cercanos a la familia, estuvieran ocultando algo. La verdad seguía siendo un rompecabezas incompleto, y cada pieza que se añadía solo provocaba más preguntas. En su desesperación, don Gabriel decidió arriesgarlo todo. Pidió ayuda a Samuel para rastrear las conexiones que Rodrigo había tenido con las personas que asistieron a la reunión secreta. Fue entonces cuando descubrieron algo que nadie esperaba. Un empresario prominente, cuyo nombre había aparecido en varias ocasiones en los registros de Rodrigo, tenía una conexión directa con una red de tráfico de influencias que operaba a nivel internacional. ¿Estaba Ana involucrada en algo tan peligroso? ¿Había sido testigo de algo que la había colocado en la mira de estas poderosas figuras? El sentimiento de peligro se intensificaba a medida que se desvelaban más detalles sobre la vida secreta de Rodrigo y Ana. Don Gabriel sentía que cada vez se acercaba más al abismo, pero al mismo tiempo temía lo que pudiera encontrar allí. Las respuestas estaban allí, al alcance de su mano, pero cada revelación lo alejaba un poco más de la imagen que había tenido de su hija y su yerno. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y por qué Ana había tenido que huir? Las sombras de un pasado oscuro se extendían sobre ellos, y la verdad, aunque cercana, aún parecía inalcanzable. A pesar del temor y las dudas, don Gabriel decidió no dar marcha atrás. Sabía que, aunque el camino fuera peligroso, debía seguir adelante. Su hija lo necesitaba, aunque él aún no comprendiera el alcance total de lo que había sucedido. «Voy a encontrar la verdad, Ana», murmuró para sí mismo con la determinación renovada. En su corazón, sentía que cada paso que daba lo acercaba más a una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Don Gabriel no podía dormir esa noche. Las revelaciones de Víctor seguían martillando su mente, y la figura de su hija parecía más distante que nunca. Aunque las pistas que había seguido lo acercaban a una verdad peligrosa, no lograba comprender completamente lo que había sucedido con Ana y Rodrigo. Se levantó de madrugada, decidido a seguir adelante, a encontrar las respuestas que tanto había buscado. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación, comenzaba a darse cuenta de que tal vez algunas respuestas no eran lo que esperaba. Estaba preparado para enfrentarse a la verdad, aunque ésta pudiera destruir la imagen que había tenido de su hija. En la ciudad cercana, Samuel y don Gabriel se encontraron con un contacto que podría ser clave en el misterio. Un hombre llamado Javier, que había trabajado con Rodrigo en algunos de sus proyectos, accedió a hablar con ellos, aunque con cierta reticencia. Rodrigo nunca me mencionó nada de sus problemas, pero si había algo raro en él. Estaba cada vez más nervioso, como si temiera por su vida, contó Javier con un tono grave. Ana parecía saber que algo no iba bien. Recuerdo que una vez me dijo que había tenido miedo de estar siendo observada, de que alguien la estuviera vigilando. Las palabras de Javier dejaron a don Gabriel con un nudo en el estómago. ¿Acaso su hija había estado al tanto de algo tan siniestro? La sospecha de que Ana había estado involucrada en un juego peligroso comenzó a tomar forma, pero el padre aún no entendía cómo se había metido en algo tan oscuro. ¿Era posible que Rodrigo estuviera involucrado en algo más allá de los negocios legítimos? El miedo de perder a su hija lo perseguía, pero también sentía una creciente necesidad de comprender todo lo que había sucedido. Don Gabriel recordó las palabras de la anciana vecina. No era solo el dinero lo que lo rodeaba. Algo más estaba en juego, algo que era mucho más peligroso. Decidió ir más allá y descubrir todo lo que pudo sobre los contactos de Rodrigo. Comenzó a investigar las conexiones de este con empresarios poderosos y políticos corruptos. Los nombres que aparecían en los archivos eran los de figuras que no solo estaban involucradas en el mundo empresarial,
sino también en actividades ilegales de gran escala. La telaraña de mentiras y secretos comenzaba a hacerse más compleja. El siguiente paso fue visitar un banco en la ciudad. Samuel había rastreado una cuenta bancaria secreta que Rodrigo había utilizado para hacer transferencias misteriosas poco antes de la desaparición del jet. Don Gabriel y Samuel se infiltraron en el banco con una excusa inventada y consiguieron acceder a ciertos documentos que revelaban una gran cantidad de dinero moviéndose de una cuenta a otra, sin ningún registro claro de su destino. Rodrigo no solo estaba en problemas con el dinero, comentó Samuel, estaba involucrado en algo mucho más grande y peligroso, y eso lo llevó a tomar decisiones drásticas. Don Gabriel sentía que el abismo se cerraba sobre él. La evidencia de que su yerno estaba involucrado en actividades ilegales era innegable. La pieza faltante era Ana. ¿Qué había descubierto ella? ¿Cómo había llegado a enterarse de las actividades turbias de Rodrigo? El padre se sentó en un banco de parque, mirando la ciudad con ojos cansados, mientras sus pensamientos corrían descontrolados. Ana siempre había sido una mujer fuerte, decidida, y si ella había descubierto algo tan peligroso, seguramente había tenido razones de peso para desaparecer. A la mañana siguiente, don Gabriel recibió otra llamada. Esta vez, la voz al otro lado de la línea estaba distorsionada, como si intentaran ocultar la identidad de quien hablaba. «Deja de buscar, viejo», dijo la voz con un tono autoritario. «Lo que tu hija y tu yerno hicieron los llevó a un punto sin retorno. Si sigues buscando, te arrepentirás». La amenaza era clara y directa. Don Gabriel sintió que el peligro se estaba acercando cada vez más, pero no podía detenerse ahora. No iba a dejar que alguien lo intimidara de esa manera. El miedo comenzó a instalarse en don Gabriel, pero no era un miedo común. Era el miedo de perder a su hija para siempre, el miedo a descubrir algo tan oscuro y devastador que no podría soportarlo. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, pero la verdad, cuanto más cercana parecía estar, más aterradora se volvía. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su temor. «Voy a encontrar a mi hija», se prometió a sí mismo con una resolución férrea. No importaba lo que tuviera que enfrentar, lo haría por ella. Junto a Samuel, don Gabriel volvió a investigar los registros de los vuelos en los días previos a la desaparición. Un pequeño detalle, hasta entonces ignorado, salió a la luz. El avión había sido desviado de su ruta original. No solo se había perdido, sino que había sido manipulado. Alguien había estado detrás de todo eso, alguien que conocía muy bien el funcionamiento del jet privado. El padre, angustiado, comenzó a sospechar que las cosas no eran tan simples como un accidente o un secuestro. Había algo mucho más calculado detrás de todo esto, algo que solo Ana podría haber descubierto. Mientras don Gabriel absorbía esa información, se dio cuenta de que ya no podía seguir solo en esta búsqueda. La red de mentiras y manipulaciones era más grande que él, y lo había atrapado en sus garras sin que él lo supiera. Los enemigos de su hija no eran solo desconocidos. Eran personas con poder, capaces de destruir vidas por interés propio. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para salvar a su hija? Esa pregunta rondaba su cabeza, mientras la verdad se desvelaba lentamente, pieza por pieza. Don Gabriel pasó los días siguientes sumido en una mezcla de miedo y determinación. Cada vez que pensaba en la desaparición de Ana, una sombra oscura parecía envolverlo, como si el futuro de su hija estuviera completamente fuera de su alcance. Sin embargo, no podía dejar que el miedo lo paralizara. Samuel, su compañero en la investigación, también estaba tomando cada vez más riesgos para desentrañar la verdad. Sabían que las pistas los estaban acercando, pero al mismo tiempo, el peligro se les estaba acercando también, y ambos hombres comenzaban a sentir la presión de lo desconocido. Mientras tanto, en la casa de los López, Carmen, la madre de Ana, se encontraba más aislada que nunca. El dolor de no saber lo que había sucedido con su hija la había dejado completamente vulnerable. Don Gabriel, que antes solía consolarla, ahora se veía atrapado en sus propios demonios. Había momentos en que Carmen salía al jardín y miraba hacia el horizonte, como si esperara que su hija regresara. En su corazón sabía que Ana estaba viva, pero la angustia por no saber dónde estaba porque se había ido la consumía. Cada día se sentía más lejana de su esposo, como si sus corazones estuvieran a punto de quebrarse por completo. Un día, mientras don Gabriel y Samuel investigaban más pistas en una antigua estación de trenes abandonada, Samuel encontró algo inquietante.
una carta oculta dentro de una caja de seguridad. La carta no era para don Gabriel, sino para Ana. La escritura, aunque legible, mostraba signos de nerviosismo, de alguien que temía ser descubierto. Decía: si decides irte, no busques respuestas. Es demasiado tarde para ti. Nos hemos involucrado en algo que no podemos controlar. Esta carta, escrita por un desconocido, dejaba claro que Ana había estado al tanto de los peligros que la rodeaban. Al leerla, don Gabriel sintió una creciente sensación de desesperación. ¿Qué había sucedido con su hija? El corazón de don Gabriel latía con fuerza mientras recorría las palabras de la carta, tratando de encontrar algún indicio de lo que debía hacer. La información parecía apuntar a un círculo muy cerrado, a una red de personas que controlaban la situación de una manera casi impenetrable. Ana había sabido de esta red, y de alguna manera había tratado de advertir a su familia, pero el precio de saber la verdad era mucho más alto de lo que cualquier persona podría imaginar. La carta no solo revelaba la desesperación de Ana, sino también el temor que había sentido al enterarse de lo que Rodrigo había hecho. Samuel, observando a don Gabriel, le sugirió que buscara más pistas en los documentos que Rodrigo había dejado atrás. Sin embargo, don Gabriel se sentía agotado, y cada vez que pensaba en lo que había ocurrido, el peso del dolor lo hacía sentir que ya no podía soportar más. Pero su amor por Ana lo mantenía en pie. Sabía que, aunque la verdad fuera cruel, tenía que enfrentarla. En su interior, algo le decía que, si no lo hacía, nunca podría vivir en paz. La desaparición de su hija no solo había marcado un cambio irreversible en su vida, sino que también había desvelado una red de corrupción y secretos que amenazaba con destruir todo a su alrededor. La búsqueda los llevó a un terreno peligroso, donde las pistas se tornaron aún más confusas. Don Gabriel comenzó a sospechar que la desaparición de Ana y Rodrigo estaba relacionada con un conflicto mayor, uno que involucraba intereses económicos y políticos que se extendían más allá de lo que él había imaginado. En una reunión clandestina con un informante de confianza, descubrió que Rodrigo había estado en contacto con personas vinculadas al crimen organizado. «Este no es un caso común», dijo el informante con un susurro temeroso. «Lo que hizo tu yerno fue más allá de un simple negocio sucio. Está involucrado en algo que podría destruirlos a todos». Don Gabriel, horrorizado por la revelación, le preguntó a Samuel cómo podían detener esta cadena de eventos que los había arrastrado a una espiral de caos. Samuel, con la experiencia de quien ha visto más de lo que le gustaría, le respondió que no había forma fácil de salir de esta situación. La gente que está detrás de esto no tiene escrúpulos, y lo que más les molesta es que hayas comenzado a buscar. Ahora que sabes, te están observando, Gabriel. Ellos también están buscando a Ana. ¿Y a ti? La frase fue como un golpe directo al corazón de don Gabriel. Sabía que la vida de su hija estaba en riesgo y que el tiempo se agotaba rápidamente. Sin embargo, don Gabriel no se detuvo. Decidió contactar a la policía de una ciudad vecina, buscando apoyo en una fuerza que pudiera ayudarlo a desmantelar esa red de corrupción. A pesar de la desconfianza que sentía por las autoridades, sabía que era su única opción para garantizar que la verdad saliera a la luz. Cuando se encontró con el inspector, éste le reveló algo aún más perturbador. Rodrigo no solo estaba involucrado con criminales, sino también con funcionarios corruptos de alto rango. La desaparición del avión no fue un accidente, fue un plan cuidadosamente ejecutado para sacarlos del mapa. En ese momento, don Gabriel sintió que la verdad lo aplastaba. Su hija no había sido solo una víctima de un accidente, sino una pieza en un juego mucho más grande. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó con voz quebrada. El inspector, con un semblante grave, respondió: «Ahora lo que importa es encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Sabemos que ella está viva, pero tenemos que actuar rápido. Si no lo hacemos, podría desaparecer para siempre». Don Gabriel sintió una determinación renovada. No solo estaba buscando respuestas, ahora estaba luchando por la vida de su hija. La red de secretos que había intentado desentrañar durante tanto tiempo ahora lo había envuelto por completo, pero ya no importaba. Hiciera lo que hiciera, lo haría por Ana, sin importar el costo. Don Gabriel, junto con Samuel y el inspector, se adentraron en una nueva fase de su búsqueda. Cada vez que pensaba que las piezas de rompecabezas encajaban, surgían más preguntas que respuestas. La tensión entre ellos crecía y el peligro se hacía palpable.
Las sombras de quienes querían mantener todo en secreto ya los acechaban, y cada paso que daban los acercaba más a un enfrentamiento inevitable. Don Gabriel ya no tenía tiempo para dudas. La vida de su hija estaba en juego, y estaba dispuesto a arriesgar todo por salvarla. Las investigaciones los llevaron a un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Nadie sabía con certeza quién lo poseía, pero se rumoreaba que era un lugar utilizado para negocios turbios. El inspector, quien había estado siguiendo ciertos rastros, creía que allí podrían encontrar respuestas. Don Gabriel, con el corazón latiendo fuertemente, se acercó al edificio con cautela. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero el ambiente en ese lugar era denso, oscuro, como si la misma tierra hubiera absorbido la esperanza de aquellos que se habían aventurado allí antes. Dentro del edificio, el ambiente era espeso, impregnado con el olor a moho y abandono. Los pasillos estaban llenos de polvo, y el silencio era casi ensordecedor. Samuel y don Gabriel avanzaban con cuidado, escuchando cada ruido, esperando lo inesperado. El inspector había dicho que este lugar estaba relacionado con la red de personas que habían sido responsables de la desaparición de Ana y Rodrigo. Al llegar a una sala oculta, encontraron una serie de documentos ilegales, pruebas que mostraban la magnitud de la corrupción a la que estaban expuestos. Pero también encontraron algo aún más alarmante, una fotografía de Ana, tomada días antes de su desaparición, con un hombre que don Gabriel no reconoció. La imagen de Ana, con una expresión seria y tensa, le heló la sangre. En sus ojos, don Gabriel vio algo que no había notado antes: el miedo. No era solo una foto de su hija, sino una muestra de su impotencia. La pregunta que retumbaba en la mente de don Gabriel era clara. ¿Qué había hecho Ana para verse atrapada en todo esto? ¿Por qué había tenido que pagar un precio tan alto? A medida que miraba la foto, comenzó a entender que, tal vez, Ana había estado atrapada en una telaraña mucho más compleja de lo que la había imaginado, un juego que no podía controlar. El inspector, al ver la foto, frunció el ceño. «Este lugar es más importante de lo que pensábamos», dijo en voz baja. «Este edificio está vinculado con una organización que ha estado operando en las sombras por años. Ellos no solo tienen a Ana, sino que también están buscando los que podrían saber la verdad». Don Gabriel sintió que su respiración se aceleraba. La red de corrupción era más vasta de lo que habían imaginado, y ahora, más que nunca, estaba claro que su hija había sido una pieza clave en ese tablero. Cada movimiento que habían hecho hasta ese momento parecía haber sido calculado por alguien con mucha más influencia que ellos. Decidido a ir más lejos, don Gabriel le pidió al inspector que rastreara todos los movimientos recientes de los miembros clave de esa red. El inspector, aunque reacio a involucrarse demasiado, aceptó, pero con la advertencia de que esto podría desatar una serie de consecuencias impredecibles. «Ellos no se detendrán», le dijo, «y tampoco lo harán contigo». Don Gabriel miró al inspector, reconociendo la verdad en sus palabras. Pero ya no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos, y lo único que le quedaba era seguir adelante, por el bien de su hija. Las semanas siguientes fueron una mezcla de avances y retrocesos. Don Gabriel y Samuel continuaron buscando pistas en cada rincón de la ciudad. Sin embargo, la sensación de que alguien los estaba vigilando no los dejaba en paz. Las llamadas extrañas, las miradas furtivas, todo parecía indicar que estaban siendo observados. A pesar de todo, don Gabriel se mantenía firme. Cada día que pasaba, más cerca se sentía de descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con su hija. Cada revelación, por más dolorosa que fuera, le daba fuerzas para continuar. Una noche, mientras revisaban algunos documentos en la pequeña oficina que habían improvisado, recibieron una llamada inesperada. La voz al otro lado era clara, pero fría. «Sé lo que estás buscando, don Gabriel, y sé lo que has encontrado. Si no te detienes ahora, no solo perderás a tu hija, sino también tu vida». La amenaza no fue un simple juego de palabras. La voz parecía conocer cada uno de sus movimientos, y la intensidad de la amenaza le hizo sentir a don Gabriel que el tiempo realmente se había agotado. Había algo mucho más grande en juego, y sus esfuerzos por encontrar a Ana lo habían colocado directamente en la mira de aquellos que controlaban todo. Al colgar el teléfono, don Gabriel se sintió más perdido que nunca. La verdad estaba más cerca, pero también lo estaba el peligro. Samuel, al ver el rostro demacrado de su amigo, le dijo: «Tenemos que continuar. No podemos rendirnos ahora.
Gabriel. Estas palabras, aunque llenas de determinación, no lograron calmar el miedo que comenzaba a apoderarse de don Gabriel. La lucha que había comenzado por el amor a su hija lo había llevado por un camino del que no podría regresar, sin importar el precio que tuviera que pagar. A pesar de las amenazas que pesaban sobre él, don Gabriel no podía abandonar la búsqueda de su hija. La llamada telefónica había sido el último empujón que necesitaba para comprender la magnitud del peligro que enfrentaba. Sabía que si continuaba investigando, las fuerzas que habían causado la desaparición de Ana y Rodrigo no lo dejarían tranquilo. Sin embargo, su amor por su hija no le permitía dar un paso atrás. A cada día que pasaba, sentía más cerca el vacío que quedaba al no saber si Ana estaba viva o muerta. La incertidumbre era más aterradora que cualquier amenaza. Junto con Samuel, el inspector y un par de contactos en la policía, don Gabriel organizó un plan para seguir adelante con la investigación. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarles caro, pero no podía permitirse rendirse. Comenzaron a trazar un mapa de los lugares clave que Rodrigo había visitado en los días previos a la desaparición del avión, y con cada pista se acercaban más a desvelar la red de corrupción que había atrapado a su hija. Sin embargo, algo los inquietaba. No había señales de que Ana estuviera viva, y eso los llenaba de una angustia indescriptible. Un día, mientras revisaban más documentos, el inspector descubrió una serie de transferencias bancarias que Rodrigo había hecho a una cuenta desconocida. Los pagos eran de una cifra elevada, pero lo más extraño era que la cuenta estaba registrada bajo el nombre de una empresa fachada. Esa compañía, según descubrieron más tarde, estaba vinculada con políticos y empresarios influyentes que operaban en las sombras. Samuel miró los documentos y luego a don Gabriel, con una mirada grave. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Estamos tocando un terreno peligroso. La revelación hizo que don Gabriel se sintiera aún más vulnerado. La desaparición de Ana ya no era solo un asunto familiar. Se había convertido en una cuestión de poder, dinero y corrupción. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había transformado en una lucha por la supervivencia. El rostro de Ana, con esa expresión de miedo que había visto en la foto, lo perseguía constantemente. Cada vez que pensaba en ella, se preguntaba si aún estaba viva o si su vida había sido sacrificada por los secretos que Rodrigo había escondido. Un día, mientras caminaban por las calles del pueblo, un hombre se les acercó con una propuesta inquietante. Era un tipo de mediana edad, vestido con ropa sencilla, pero con una mirada que denotaba cierto conocimiento. «Sé lo que están buscando», les dijo en voz baja, «y sé que ustedes no pueden detenerse ahora. Pero les advierto, si siguen, lo perderán todo». Don Gabriel lo miró fijamente, pero no dijo nada. El hombre continuó. Lo que Rodrigo hizo, lo hizo por dinero, por poder. Pero Ana, ella estaba atrapada en algo mucho más oscuro, algo que incluso él no podía controlar. La información era fragmentaria, pero algo en las palabras del hombre hacía que don Gabriel se sintiera más cercano a la verdad. El hombre les dejó un número de teléfono y desapareció rápidamente entre la multitud, sin dar más detalles. Don Gabriel y Samuel se miraron, sabiendo que este nuevo contacto podía ser la clave que necesitaban. A pesar del miedo que sentían, no podían retroceder. Don Gabriel decidió hacer la llamada, con la esperanza de que esta vez las piezas del rompecabezas encajaran. Cuando el teléfono sonó, una voz misteriosa contestó: «¿Estás listo para conocer la verdad, Gabriel?» La pregunta resonó en sus oídos, y él, con voz temblorosa pero firme, respondió: «Sí, estoy listo». La voz al otro lado de la línea, que ahora parecía más tranquila, les reveló que Ana había descubierto la red de corrupción en la que Rodrigo estaba involucrado. «Ana sabía más de lo que tú imaginas», dijo la voz, y, de alguna manera, Rodrigo la convenció de que lo mejor era desaparecer. Lo que no sabía es que, al hacerlo, ella se convertiría en una amenaza para muchos. Las palabras golpearon a don Gabriel como una ola de desesperación. Ana no había sido una víctima pasiva, sino una mujer que, al tratar de salvarse a sí misma, había arrastrado a su esposo y a su familia hacia un abismo sin fin. A pesar de las nuevas revelaciones, don Gabriel sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. Había fallado en proteger a su hija, y eso lo consumía. «¿Qué más me están ocultando?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. La voz en el teléfono hizo una pausa antes de responder. «Aún hay algo más, Gabriel.
pero debes estar preparado para enfrentar lo peor. Don Gabriel cerró los ojos, sintiendo que cada palabra lo estaba acercando más a un final que no deseaba. La verdad estaba tan cerca, pero el miedo de lo que descubriría lo paralizaba. A esa altura de la investigación, don Gabriel ya no confiaba en nadie. Sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y que las personas que estaban detrás de todo esto no se detendrían hasta verlo destruirse por completo. A pesar de las amenazas, no podía abandonar la búsqueda de su hija. La imagen de Ana, tan lejana pero aún presente en su corazón, lo impulsaba a seguir adelante. «No me voy a rendir», pensó, con la determinación ardiendo en su pecho. «No descansaré hasta que la encuentre, aunque sea lo último que haga». La verdad sobre lo que había sucedido con Ana parecía más cercana, pero cada vez más oscura. Don Gabriel, junto con Samuel y el inspector, se adentraron en un territorio peligroso, persiguiendo pistas que lo llevaron a un edificio aún más apartado, en las afueras de la ciudad. En este lugar, según la información que había recibido, podían encontrar la respuesta final. Don Gabriel estaba agotado, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, el amor por su hija le daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que si abandonaba ahora, nunca se perdonaría a sí mismo. La voz misteriosa del teléfono aún resonaba en su mente. «Estás a punto de conocer la verdad». La oscuridad del edificio los envolvía mientras recorrían los pasillos en busca de cualquier pista que los guiara hacia Ana. Samuel, siempre atento, señalaba algunas huellas frescas en el suelo, indicándoles que probablemente alguien más había estado allí recientemente. El aire estaba pesado, cargado de una tensión palpable. Cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también a algo mucho más peligroso. Don Gabriel no podía dejar de pensar en la llamada. «Debes estar preparado para enfrentar lo peor», había dicho la voz. ¿Qué más le estaban ocultando? Dentro del edificio, encontraron una pequeña sala, sin ventanas, con solo una mesa y algunas sillas viejas. Al investigar más a fondo, descubrieron una carpeta con documentos que confirmaban la existencia de una organización secreta de la que Rodrigo había sido parte. Esta red no solo operaba a nivel nacional, sino que tenía ramificaciones internacionales involucrando tráfico de influencias y actividades ilícitas. Don Gabriel se sintió como si el mundo entero se hubiera vuelto contra él. La imagen de su hija, atrapada en este laberinto de corrupción, lo desbordaba de angustia. Una de las carpetas contenía una lista de nombres, entre los cuales estaba el de Ana. Estaba claro que su hija, de alguna manera, había estado involucrada en estos eventos, pero nunca se había enterado del alcance real de lo que estaba ocurriendo. Rodrigo, aunque aparentemente había tratado de protegerla, no podía escapar de las redes de aquellos con los que había estado asociado. Don Gabriel comprendió que Ana había estado atrapada entre dos mundos, uno de amor y confianza hacia su esposo y otro de peligro y mentiras. En ese momento, una figura apareció a la puerta del edificio. Era un hombre alto, de rostro conocido por don Gabriel, pero cuyo nombre no podía recordar. El hombre, con una sonrisa fría y calculadora, les dijo: «¿Creen que están cerca de la verdad? Eso es lo que todos piensan. Pero, créanme, están muy lejos de entenderlo». Su tono no dejaba lugar a dudas. Ellos no sabían con quién se estaban enfrentando. Rodrigo y Ana no eran las víctimas aquí, continuó el hombre, su mirada fija en don Gabriel. Ellos eran piezas de un juego mucho más grande. La frase lo dejó helado. Todo lo que había creído hasta ese momento, todo lo que había perseguido, parecía desmoronarse. Ana y Rodrigo, en su mente, siempre habían sido las víctimas, pero ahora todo estaba cambiando. «¿Quién eres?», le preguntó don Gabriel, con la voz entrecortada. El hombre simplemente sonrió y replicó: «Soy alguien que puede darte las respuestas, pero no sin un precio». La amenaza en sus palabras era clara, y aunque don Gabriel sentía una creciente ira, sabía que no tenía otra opción. El precio de la verdad podría ser más alto de lo que pensaba. El hombre los condujo a una sala trasera del edificio, donde, para sorpresa de don Gabriel, encontraron a Ana. Ella estaba sentada en una silla, con la cabeza baja, como si esperara algo. Al verla, don Gabriel sintió una mezcla de alivio y desesperación. Su hija estaba allí, pero en ese momento parecía tan distante, tan ausente, como si no fuera la misma persona que había conocido. «Ana, ¿estás bien?»,
le preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Ella levantó la mirada lentamente, y por un momento los ojos de ambos se encontraron. Pero, en vez de la alegría que don Gabriel esperaba, solo vio tristeza y agotamiento en su rostro. «Papá, he hecho cosas que no entiendo completamente», dijo Ana, su voz temblorosa. «No quería que todo esto sucediera. Rodrigo me metió en algo que nunca debía haber aceptado, pero me di cuenta tarde. Ahora, ya no sé si hay manera de salir». Don Gabriel sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo responder. Todo lo que había hecho, todo lo que había luchado por entender, de repente parecía tan inútil. Ana había estado atrapada en una red que la había desbordado, y él, su propio padre, nunca lo había notado a tiempo. El hombre que los había llevado hasta Ana se acercó a ellos con una sonrisa macabra. Dijo: «La verdad es que todos están atrapados aquí, Gabriel. No hay forma de salir. Los que están dentro nunca dejan de estarlo. Y si buscan más respuestas, se hundirán aún más». Don Gabriel miró a su hija, su corazón lleno de pena y frustración. «Lo siento, hija», murmuró. «Lo siento por no haber podido salvarte antes». La tensión en la sala era palpable. Don Gabriel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había encontrado a su hija, pero en su lugar no encontraba a la mujer que conocía. Ana estaba rota. Su alma parecía atrapada en un laberinto del que no podía salir. Los ojos de don Gabriel se llenaron de lágrimas, pero sabía que no podía rendirse, que aún había algo que debía hacer. «Ana, no importa lo que hayas hecho, lo que creas que has hecho. Estoy aquí para ti. Siempre lo estaré», dijo, con voz quebrada, sin importarle el peligro que los rodeaba. El hombre que los había conducido hasta ese lugar observó la escena sin mostrar ninguna emoción. «No pueden salvarla», dijo con una calma perturbadora. «Ella ya ha tomado su decisión. Todos los que entran en este juego, tarde o temprano, se convierten en piezas perdidas». Don Gabriel lo miró, con el corazón lleno de rabia y desesperación. «No tienes derecho a decidir por ella. Ella es mi hija», gritó, pero el hombre no se inmutó. «Lo que es tuyo, ya no lo es. Aquí, nadie es dueño de nada». Ana levantó la cabeza lentamente, mirando a su padre con una tristeza infinita en sus ojos. «Papá, he visto cosas que no puedo olvidar, y no solo porque Rodrigo me haya involucrado. He visto cómo la gente que creemos que es buena se convierte en algo terrible por el poder y el dinero. Estoy atrapada y no sé cómo salir», confesó, casi llorando. Don Gabriel la abrazó con fuerza, sintiendo que su alma se rompía al ver a su hija tan perdida. «No tienes que enfrentarlo sola. No importa lo que hayas visto, juntos podemos encontrar una salida», le dijo, intentando consolarla. El hombre que los observaba, con la sonrisa aún en su rostro, dio un paso hacia ellos. «Lo que no entienden es que ya es demasiado tarde. Este mundo no tiene salida, Gabriel. Y si sigues buscando respuestas, habrá más personas como tú que se vean arrastradas por lo mismo». Don Gabriel, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que la vida de su hija estaba en sus manos y que nada lo detendría. «Nos vamos de aquí. Y si tengo que derribar a todos los que estén en mi camino para protegerla, lo haré», dijo con una determinación que no había sentido en años. Ana, mirando a su padre con ojos llenos de dolor, tocó su brazo. «Papá, lo que estás diciendo es muy arriesgado. Ellos te seguirán, y nosotros no tenemos tiempo», advirtió, sabiendo que el camino por delante sería más peligroso de lo que podían imaginar. Don Gabriel la miró fijamente, con la conciencia de que no tenía opción. «No voy a dejar que te pase nada más, Ana. Te sacaré de este infierno, cueste lo que cueste». Era una promesa que hizo con todo su corazón, aunque sabía que las consecuencias serían graves. Antes de que pudiera moverse, el hombre dio un paso atrás y levantó la mano. «No es tan simple, Gabriel. Si decides seguir, no habrá vuelta atrás. Todos los que se han enfrentado a esta organización han pagado un precio muy alto. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por tu hija?» Don Gabriel, con el rostro firme, asintió. «Lo que más quiero en este mundo es salvarla. No me importa lo que cueste. No voy a perderla otra vez». El hombre los observó, y por un momento pareció reflexionar, pero luego soltó una risa baja y oscura. El hombre, como si hubiera decidido dejar que continuaran con su camino, los condujo hacia una puerta secreta en el fondo del edificio. «Si insisten en continuar,
Habrá consecuencias, pero quizás haya una forma de escapar. No confíen en todo lo que ven, les dijo mientras abría la puerta. El pasillo que se reveló parecía interminable, oscuro, pero al final del mismo, don Gabriel y Ana vieron una luz que les dio esperanza. Sin embargo, sabían que lo que les esperaba al final de ese pasillo era incierto y peligroso. Ana apretó la mano de su padre mientras caminaban. No sé si realmente puedo salir de aquí. Papá, siento que siempre he estado atrapada, sin saber cómo escapar, murmuró, sintiendo que la carga sobre sus hombros era demasiado pesada. Lo importante es que ahora estamos juntos. Y juntos vamos a encontrar una salida, le respondió don Gabriel con suavidad, sabiendo que las palabras no serían suficientes para sanar las heridas de su hija. Pero al menos, juntos podrían enfrentarse a lo que les deparaba el futuro. El pasillo finalmente terminó en una puerta cerrada. Don Gabriel tocó la manija, pero antes de que pudiera abrirla, escucharon un ruido, una serie de pasos acercándose rápidamente. El corazón de don Gabriel dio un vuelco y un escalofrío recorrió su cuerpo. Alguien se estaba acercando, y el miedo a lo que vendría a continuación les helaba la sangre. ¿Sería el final de su búsqueda, o el comienzo de algo aún más oscuro?